34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. A continuación, presentaremos 4 trabajos de investigación. El primer trabajo de investigación está a cargo de la Fundación Universitaria San Martín y se titula Estrés académico en estudiantes universitarios y su relación con la salud mental. Hola, mi nombre es Daniela Quintero, soy estudiante de 9º semestre de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín y soy integrante del grupo de investigación GEINCRO. Hoy les traigo el proyecto de investigación titulado Estrés académico en estudiantes universitarios y sus posibles factores asociados. Tenemos que la formación universitaria representa un estresor de gran magnitud. Se reporta que entre el 75 y 80% de los estudiantes pueden presentar algún episodio de estrés académico. Además, en estudiantes de medicina se reporta que es muy frecuente que presenten síntomas de nerviosismo, tensión, miedo, pánico o presión desmesurada por la formación académica. Además, durante el año 2020 a 2021, por la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, los estudiantes se vieron enfrentados a tener que ajustarse a la virtualidad y en la actualidad se tienen que ajustar al retorno a las aulas. Por esto decidimos hacer un estudio en el cual buscamos identificar los posibles factores asociados con el estrés académico de los estudiantes de una universidad privada del municipio de Sabaneta, en Colombia, durante el 2022. Se realizó un estudio descriptivo transversal con intención analítica, además se hizo un muestreo por conveniencia, se tomaron 594 estudiantes que fueron los que estaban activos en el momento, se invitaron a participar, se obtuvo 518 respuestas de estudiantes, 9 se excluyeron por disentimiento y otros 9 se excluyeron debido a registros duplicados, por lo que quedaron 500 respuestas válidas. Se aplicaron los instrumentos, el inventario SISCO, el cual nos permitía determinar el estrés académico, el inventario SSL-90R, que nos permitía identificar el malestar psicológico actual de la persona, y este instrumento entonces nos daba resultados del índice global de severidad, el índice positivo de malestar y el total de síntomas positivos. Tomamos el índice global de severidad debido a que nos permitía identificar si la persona estaba en riesgo o no de tener alguna alteración de salud mental. Y además el cuestionario de datos sociodemográficos. En cuanto a análisis, entonces se hizo uso de estadísticos descriptivos. En cuanto a variables cuantitativas, se empleó la media y la desviación estándar, y en variables categóricas se utilizaron las frecuencias. En nivel de estrés se identificó la prevalencia del nivel de estrés académico y el estado de salud mental. Además, se realizó razón de prevalencia y chi cuadrado. En cuanto a los resultados, entonces identificamos que en cuanto al sexo, entonces la mayoría eran mujeres en el 67.6%. En edad, el promedio de edad era 20.8 años y el 49% estaba entre los 20 y los 25 años. En cuanto a nivel educativo, entonces la mayoría eran bachilleres, pero encontramos unos que ya tenían educación superior previa. En estado civil, entonces la mayoría eran solteros, en estrato socioeconómico el 74.7% estaban en estrato socioeconómico medio, que correspondía a 3 y 4. Y en otra información, entonces el 9.6% informaron tener una ocupación alterna a ser estudiante. En promedio académico, entonces el 77% tenía un promedio entre 3 y 4. En enfoque académico, la mayoría eran de ciencias básicas, que corresponde a los primeros 4 semestres de medicina. En otros resultados tenemos que el 52% han considerado desertar la carrera en algún momento, el 53.2% reprobó algún contenido a lo largo del pregrado, el 7.6% consumen propanolol para mejorar sus resultados académicos, lo cual es muy importante, el 34.4% consume bebidas energizantes regularmente y el 41.6% hace actividad física regular. En cuanto a estrés académico, solo el 4% reportaron no tener estrés y el 50.3% tenían un estrés académico grave. Y en cuanto a salud mental,
aunque fue el 31.6% que tenían riesgo de tener alguna alteración, igual es un valor demasiado importante acá. En cuanto a análisis bivariado, encontramos que el sexo mujer, el realizar actividad académica extracurricular, se ha considerado desertar la carrera, y el índice de severidad global que indica la alteración mental se encontró asociado con el estrés académico. Y podemos ver que a medida que iba aumentando el estrés, entonces, a medida que iban aumentando los niveles de estrés, se veía como más asociación con las diferentes variables. Por esto, entonces, se identificó que había una posible asociación entre el estrés académico y las variables que ya mencioné. También en los estudiantes que han considerado desertar la carrera se observa una mayor prevalencia en los que tienen estrés académico grave, y a pesar de no encontrar una asociación significativa con el consumo de sustancias nootrópicas, el consumo de propanolol y de bebidas energizantes se vuelve una situación de importancia para estrategias de mejora en bienestar universitario. Hay que tener en cuenta que nosotros como estudiantes de medicina nos estamos educando para cuidar a la gente y cada vez estamos deteriorando más nuestra salud mental. Gracias. El segundo trabajo de investigación lo presentará un equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana y se titula Comportamiento del AEEG, NIRS y examen neurológico de Hammersmith como predictores de anormalidades en los movimientos generales de Precht en lactantes con el diagnóstico de shock en la Clínica Universitaria Bolivariana en el periodo 2021 a 2022. Comportamiento del electroencefalograma, amplitud integrada, NIRS y examen neurológico de Hammersmith como predictores de anormalidades en los movimientos generales de Precht en lactantes con diagnóstico shock de la Clínica Universitaria Bolivariana durante el periodo de 2021-2022. El shock se caracteriza por un desbalance entre el suministro de oxígeno y nutrientes, y este genera un impacto negativo sobre la morbimortalidad de los lactantes. La mortalidad en recién nacidos con diagnóstico de shock séptico llega a ser hasta el 40%, y de los sobrevivientes el 19% presentan secuelas, algún tipo de secuela severa. De estas secuelas, el 40% presentan secuelas en el desarrollo neurológico. El objetivo general de la investigación es describir el comportamiento de las variables electrofisiológicas y clínicas asociadas a riesgo neurológico en los lactantes con diagnóstico de shock de cualquier etiología en la Clínica Universitaria Bolivariana durante el periodo de 2021-2022. Y los objetivos específicos son describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes en el estudio, describir los patrones identificados en el electroencefalograma amplitud integrada en los lactantes con diagnóstico de shock, describir el comportamiento de la espectroscopía cercana al infrarrojo durante el momento del shock, describir los hallazgos en el examen neurológico de Hammersmith, analizar los movimientos generales de Precht y explorar la posible asociación existente entre los resultados del NIRS, el electroencefalograma amplitud integrada, el examen neurológico de Hammersmith con el desarrollo de alteraciones en los movimientos generales de Precht. La población accesible son lactantes con diagnóstico de shock que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Clínica Universitaria Bolivariana entre el periodo de diciembre del 2021 y diciembre del 2022, que cumplan los siguientes criterios de elegibilidad. Los criterios de inclusión de la investigación son lactantes con diagnóstico de shock y padres con acceso a los recursos tecnológicos necesarios para hacer el envío y seguimiento oportuno. Los criterios de exclusión son vivos que por su calidad no puedan ser interpretados por los investigadores, lactantes con encefalopatía hipóxico-isquémica sometida a hipotermia o la ausencia de disponibilidad de alguno de los instrumentos de medición. El estudio es un estudio observacional, analítico y prospectivo. La fuente de información será primaria y secundaria. Las variables sociodemográficas y clínicas serán tomadas de las historias clínicas, mientras que el registro del electroencefalograma amplitud integrada será interpretado luego de la extracción del registro completo del dispositivo, y los movimientos generales de Precht serán evaluados mediante la valoración cualitativa de videos que serán enviados por las familias durante el periodo de seguimiento. El instrumento de recolección de la investigación será un formulario físico para luego esta información ser almacenada y analizada en una base de datos de Excel. Los instrumentos de monitorización son el electroencefalograma amplitud integrada, que me permite una supervisación en tiempo real de varios días de la actividad electrocortical de nuestros pacientes. Y esto es muy importante porque en los recién nacidos la presencia de convulsiones hasta en un 80% son ocultas, es decir, no tienen ninguna manifestación clínica, y sin un dispositivo que me permita identificar la actividad electrocortical de nuestros pacientes se nos pasarían estos eventos. El segundo instrumento de monitorización es el NIRS, que me ofrece una estimación entre el suministro y consumo local de oxígeno
a nivel cerebral de nuestros pacientes. Y los estudios nos han demostrado que tener un valor por debajo del 50% se asocia a efectos adversos en el desarrollo neurológico. El instrumento de evaluación es el examen neurológico de Hammersmith, que es un examen estandarizado que me evalúa de forma integral la función neurológica por medio de 26 ítems y se aplica entre los 3 y 24 meses de edad. Y el instrumento predictor son los movimientos generales de Pretzschel, que consisten en dos principales: los movimientos de contorsión, que alrededor de la semana 8 del segundo mes hacen la transición a movimientos inquietos. Y esto es importante porque la ausencia de movimientos inquietos y la persistencia de movimientos de contorsión son el mejor predictor para parálisis cerebral infantil, con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 91%. Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, la investigación se clasifica como investigación con riesgo mínimo y el protocolo fue previamente aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Salud de la UPB el 23 de agosto del 2021. El plan de análisis con la investigación es realizar un análisis bivariado para buscar asociación entre cada una de las variables cualitativas y cuantitativas que serán expresadas como frecuencias absolutas y relativas. Para las variables cualitativas utilizaríamos la prueba de McNemar y para las cuantitativas utilizaremos pruebas de normalidad para definir el uso de variables o pruebas paramétricas o no paramétricas. Para las pruebas paramétricas utilizaremos la t-Student y para la prueba no paramétrica de elección será la prueba de Wilcoxon. ¿En qué vamos? Iniciamos el proceso de recolección en diciembre del 2021. Hasta el momento se han incluido 12 participantes, de los cuales 2 fallecieron durante el seguimiento y solo 1 ha terminado el seguimiento completo. El tercer trabajo de investigación en esta jornada está a cargo de un equipo de la Universidad CES y se denomina Investigación en Curso, Resistencia Antibiótica, Complicaciones, Estancia Hospitalaria, Eventos adversos y costos en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 en la Clínica CES Medellín entre el 2020 y 2022. Buenas tardes, yo soy Juliana Domínguez, estudiante de Medicina de la Universidad CES y hoy vengo a exponer la investigación que estaba haciendo acompañada de mi grupo este año y por medio de la asesoría de la doctora Jessica María Giraldo, en la cual estaremos hablando sobre la resistencia antibiótica, complicaciones, estancia hospitalaria, eventos adversos y costos en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 en la Clínica CES Medellín entre el 2020 y el 2022. Me gustaría empezar definiendo qué es la resistencia antibiótica y esta va a ser una farmacoresistencia que se desarrolla cuando cualquier microorganismo evoluciona y genera un cambio en su fenotipo o en su genotipo que hace que los medicamentos utilizados para neutralizar y curar las infecciones causadas por estos pierdan su eficacia. Esto es importante porque es una de las 10 grandes amenazas a la salud pública a nivel mundial y se vio agravada durante la pandemia de COVID-19. Por esto decidimos realizar esta investigación para poder analizar la tendencia que tiene la resistencia antibiótica en Medellín, específicamente en la Clínica CES. Nuestra pregunta de investigación está plasmada bajo el marco PECOT, donde nuestra población va a ser pacientes adultos hospitalizados en sala general de la Clínica CES Medellín por un diagnóstico confirmado de COVID-19 entre junio del 2020 y enero del 2022. La exposición que estaremos evaluando es el uso de terapia antibiótica comparada con el no uso de esta terapia. Los dos resultados grandes que queremos analizar es la resistencia antibiótica y las complicaciones, la estancia hospitalaria, los eventos adversos y los costos en estos pacientes. El tiempo que analizamos a los pacientes fue el tiempo de su hospitalización. Como objetivo general, tenemos determinar la resistencia antibiótica que se deriva de una terapia coadyuvante en los pacientes con COVID-19 hospitalizados en sala general en la Clínica CES en el tiempo estipulado para la investigación. Como objetivos específicos tenemos primero caracterizar sociodemográficamente y clínicamente la población, establecer la prevalencia del uso de antibióticos ya sea con o sin indicación, identificar la presentación de complicaciones, la estancia hospitalaria, las coinfecciones, los efectos adversos y los costos asociados a esta terapia y por último relacionar los factores que favorecen el desarrollo de la resistencia antibiótica. Tenemos dos grandes hipótesis en nuestra investigación. La primera es una hipótesis descriptiva en la cual decimos que las infecciones por organismos multiresistentes serán más frecuentes en los pacientes que estuvieron expuestos a una terapia antibiótica, mientras que nuestra hipótesis explicativa es que el uso de los antibióticos durante la pandemia generó un aumento en la resistencia antibiótica. La metodología de nuestra investigación se basa en un estudio tipo cohorte retrospectivo que tiene como población de referencia a todos los pacientes adultos con diagnóstico confirmado de COVID-19 en hospitalización en la Clínica CES y como población de estudio solo aquellos pacientes adultos que no tengan comorbilidades y que hayan estado hospitalizados en sala general en la Clínica CES.
El muestreo para la investigación será un muestreo por conveniencia y se tomará el censo de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión en el periodo de ensamblaje del cohorte. Ya solamente incluiremos a los pacientes que se encuentren entre las edades de 18 y 60 años, que no tengan comorbilidades y que hayan tenido un diagnóstico confirmado ya sea por PCR o antígenos y que hayan tenido atención únicamente en la sala general. Cualquier paciente que haya presentado complicaciones, que haya desarrollado comorbilidades o que haya necesitado de atención en una unidad de alta dependencia o que haya fallecido durante la hospitalización será excluido de la investigación. La fuente de información serán fuentes secundarias como las historias clínicas y los resultados de los antibiogramas, y la recolección de datos se hará por bases de datos construidas en Excel que serán estandarizadas y codificadas. Para obtener la información, primero empezaremos por una solicitud de permiso a la institución que pasará por un comité de ética y posteriormente podremos pasar a la recolección y análisis de datos, a los resultados y conclusiones y por último a la publicación de la investigación. Hemos identificado sesgos de selección de información y de confusión dentro de la investigación, pero hemos establecido los mecanismos de control plasmados en la diapositiva para poder mitigarlos. Por último, tenemos el plan de análisis estadístico por objetivos, en el cual estaremos utilizando estadística descriptiva, estadística inferencial y sus medidas estadísticas respectivas, y también un modelo de regresión de Poisson. Por último, queremos establecer que ya estamos en la fase de recolección de datos, en la fase piloto, donde esperamos ver cambios en el comportamiento de la resistencia antibiótica en la clínica CES, modificaciones en sus protocolos de manejo de antibióticos. Queremos analizar las estancias hospitalarias prolongadas y sus repercusiones que tienen sobre las sobreinfecciones nosocomiales y el aumento en los costos de la atención en los pacientes, también la aparición de efectos adversos y el desarrollo de nuevas enfermedades como resultado de la terapia antibiótica, y por último queremos ver las modificaciones en el manejo del COVID-19 a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. El cuarto y último trabajo de investigación que presentaremos en esta tarde se titula Conocimiento relacionado con anticonceptivos en estudiantes de medicina y está a cargo de un equipo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Betancourt, soy estudiante de medicina y les vengo a presentar el proyecto Conocimiento relacionado con anticonceptivos en estudiantes de medicina. El proyecto se adscribe al grupo de investigación de la Fundación Universitaria San Martín, Grupo HEINCRO, y está bajo la tutoría de Jorge Emilio Salazar Flores. Planificación familiar hace referencia a todas aquellas prácticas que están encaminadas a la disminución de la reproducción sexual, mediante el uso de métodos de planificación, otorgándole el derecho a la pareja a elegir la cantidad de hijos que desea tener. Según estadísticas de la OMS, para el año 2019, cerca de 270 millones de mujeres presentaban necesidades desatendidas en materia de anticoncepción. En América Latina, la tasa de planificación familiar es del 74% y para el Caribe del 61%. Y en Colombia, cerca del 20% de las mujeres entre los 15 y los 49 años no planifican, representando el 39.5% las adolescentes. Bueno, entonces todos los factores que pueden estar relacionados con la baja prevalencia de planificación familiar son múltiples. Algunos están relacionados con el acceso, entre ellos se destacan cifras del año 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quienes revelaron que casi 12 millones de mujeres perdieron el acceso a sus métodos de planificación producto de la pandemia. El nivel educativo de la pareja puede estar también relacionado, las creencias de cada mujer, entre ellas las religiosas, y en lo que se enmarca esta investigación en la calidad de orientación brindada por los estudiantes o por el médico o el personal de salud al momento de la consulta. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el nivel de conocimiento relacionado con métodos anticonceptivos en los estudiantes del ciclo clínico de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta? El conocimiento se midió de dos maneras, un conocimiento objetivo con un test, que fue una encuesta dirigida avalada por especialistas, constó de 30 preguntas, y una autoevaluación que cada estudiante hizo de las categorías más utilizadas. Entonces fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal, el muestreo fue probabilístico aleatorizado por semestre y sexo, y el análisis estadístico utilizamos frecuencias absolutas, relativas y pruebas ANOVA. Entonces, ¿qué encontramos? Participaron 152 estudiantes de una muestra estimada de 169. Y el grupo de edad más prevalente fue entre los 20 y los 24 años. Aquí están las tablas de cuando evaluamos el conocimiento por autorreporte. Entonces, se dividió en 4 categorías: anticonceptivos orales,
métodos de emergencia, dispositivo intrauterino y métodos de barrera. En 3 de las 4 categorías, los estudiantes se autoevaluaron con buenos conocimientos, con 50.1% para anticonceptivos orales, con 38.7% para métodos de emergencia. En la categoría de dispositivo intrauterino, de insuficientes a muy buenos conocimientos, los estudiantes dijeron tener regulares conocimientos, con un 40.5%. En el caso de los métodos de barrera, los estudiantes se calificaron como buenos, con un 55.4%. Cuando evaluamos el conocimiento de manera objetiva, con 30 preguntas, lo dividimos por categorías. Entonces encontramos que en la categoría donde hubo más aciertos fue en la categoría de mecanismos de acción, con un 74.8%. Cuando evaluamos las diferencias por semestres, no se encontraron diferencias significativas, pero cuando evaluamos las diferencias con la prueba NOVA entre categorías evaluadas, encontramos que la diferencia estaba a favor de mecanismos de acción, seguido de generalidades, contraindicaciones y eficacia, que no supera el 50% de la media. Este estudio es comparable con uno que se realizó en Manizales por Moreno y Sepúlveda, donde se obtuvo un primer formulario, una calificación de 2.6 y de 2.1 para otro formulario. La media global para los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín fue de 3, que se puede calificar como una media, pues o sea, como un conocimiento medio estándar. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para pertenecer al área de la salud y deben implementarse estrategias encaminadas a aumentar este nivel de conocimiento. Entre las fortalezas del estudio fue que se midió de manera objetiva el conocimiento, y las limitaciones es que el estudio se realizó en una sola facultad de medicina y en una sola carrera de la salud. Gracias por su atención. Agradecemos a los equipos de investigación de la Fundación Universitaria San Martín, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad CES por compartir con todos nosotros sus conocimientos y algunas de las investigaciones que vienen desarrollando. También agradecemos la vinculación y apoyo en este congreso de las siguientes instituciones: Rectoría Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Sabia Salud EPS, Hospital Alma Mater de Antioquia, Empresa Social del Estado S Hospital La María, Empresa Social del Estado S Metro Salud.